eres todo, Señor. ¿Dónde estás? Ya no existe el miedo. De ti huye el temor. Mucho más cerca de tu presencia quiero estar, quiero estar, quiero buscarte y conocerte mucho más, mucho más. Como tú no hay otro, suficiente es tu amor. A tu presencia tú me invitas y abres tu corazón. Acercamos en ti, soy aceptado, tu amor inunda mi corazón. A ti nos acercamos en ti, soy aceptado, tu amor inunda mi corazón. Nos acercamos en ti, soy aceptado, tu amor inunda mi corazón. Mucho más cerca de tu presencia quiero estar, quiero estar, quiero buscarte y conocerte mucho más, mucho más. Que Dios te bendiga, qué bueno que estés del otro lado, qué bueno es poder compartir, estar juntos y saber que Dios está con nosotros. Cuando nos ponemos de acuerdo para buscar su presencia, Dios se manifiesta, Dios está en medio nuestro. Y estamos contentos, felices de poder compartir, de poder congregarnos, de poder bendecir el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Quiero compartir una palabra en Romanos capítulo 8, versículo 18 al 27. Romanos 8, 18 al 27, la palabra de Dios dice así: de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza
para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Versículo 22 dice: sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si estuviera con dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, es nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Hay algo en este relato, y hay algo que venimos viviendo a lo largo de este tiempo, es cómo es trabajada y cómo está funcionando nuestra paciencia. Cuando le pedimos a Dios, le pedimos paciencia. Señor, dámonos paciencia. Y cuando nos ponemos un poco filósofos, ponemos a definirnos la paciencia. Decimos, la paciencia es la ciencia de la paz. Y como que queremos darle explicación, queremos darle forma, queremos ver de qué se trata la paciencia, pero a lo largo de este tiempo hemos aprendido a vivir en la práctica la paciencia. La paciencia no tiene que ver solamente con esperar. A veces uno piensa que la paciencia tiene que ver con esperar. Dice, bueno, yo estoy esperando de Dios y tengo paciencia. Yo estoy esperando que Dios haga el milagro. O yo estoy esperando que pasen las cosas, y hasta como que nos comportamos de una manera pasiva. Nuestra actitud es pasiva, ¿no? Como que no tenemos intervención, sino que esperamos como de brazos cruzados que Dios resuelva la situación. Y la paciencia es más que eso. La paciencia tiene que ver cómo esperamos, ¿sí? La paciencia tiene que ver cómo esperamos, cuál es nuestra actitud frente a las cosas que están por venir, ¿sí? Y en este esperar y en esta esperanza surge algo que son las expectativas, ¿sí? Son las expectativas. Y como leemos en el capítulo 8, versículo 18 y 19, dice: de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Entonces, cuando uno espera, hay paciencia, pero hay también expectativa. Cuando uno tiene la esperanza de algo, tiene expectativa de que algo va a producirse, ¿sí? Y nuestra expectativa está en Jesucristo. Cuando uno tiene expectativa de algo, se llena de ansiedad, se llena de ganas, se llena de entusiasmo de que algo va a pasar, que no sabe qué es, pero va a pasar. Cuando uno tiene expectativa, venimos hablando acerca de la esperanza de algo mejor, de un futuro prometedor, ¿sí? Y de cosas que van a cambiar el rumbo de la historia, el rumbo de nuestra vida, o una circunstancia que nos toca pasar. Cuando conservamos la esperanza y cuando conservamos la expectativa. Ahora, cuando vamos a Hechos capítulo 3, versículo 4 al 5, hay un relato de un paralítico que está a la puerta del templo, donde sus expectativas quizás no están tan arriba, sino que su expectativa era pedir una limosna, una moneda, y quizás era parte ya del mobiliario del templo, era parte ya quizás de la puerta del templo, de la hermosa, como nos dice la palabra, y quizás muchos lo pasaban por alto. Como ya sabían que estaba ahí, ya sabían qué era lo que hacía, ni siquiera lo miraban. Pero nos habla la Biblia que en Hechos capítulo 3, versículo 4 y 5, que Pedro y Juan se detuvieron y lo miraron. Se detuvieron y prestaron atención en él, ¿sí? Y creo que en él, en el paralítico, se vieron aumentadas sus expectativas. Y cuando hablo de expectativas como un ingrediente en la fe, ¿sí? Un ingrediente en creer, un ingrediente en esperar, un ingrediente de que algo va a pasar. Y este paralítico estaba con sus expectativas muy bajas.
Porque a lo largo que pasa el tiempo, a lo largo que van pasando cosas en nuestra vida, a lo largo que nos encontramos con la frustración. Y esto es algo que quiero resaltar en este sermón, en este tema que vamos a compartir, es que en la expectativa también aparece la frustración. Y yo creo que este hombre, el paralítico, que estaba en la puerta de la hermosa, ya su expectativa estaba muy baja y su frustración estaba muy alta. Porque lo que podía llegar a esperar era una moneda. Lo que podía llegar a esperar era una ayuda, pero sus expectativas no estaban tan altas. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 3, versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios así. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Y el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Algo se despertó en él, hubo una expectativa. El paralítico dijo, por lo menos me van a dar una moneda, por lo menos me van a dar un poco de dinero. Y el versículo 5 dice, el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Y el versículo 6 dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Qué tremendo es que un poco de expectativa le fue suficiente para alcanzar el milagro en su vida. Él levantó la mirada, me lo imagino en el piso, me imagino a Pedro y Juan de pie, mirando a este paralítico y diciéndoles, míranos, míranos. Y él fijó su mirada en Pedro y en Juan y esperando algo. Si se detuvieron a mirarme, si me están prestando atención, si están hablando conmigo, por lo menos una limosna me voy a llevar. Pero su expectativa fue superada. Y qué bueno es cuando Jesús aparece en nuestra vida, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, cuando tenemos aunque sea un poquito de expectativa en Él, cómo Él nos da más de lo que esperamos, cómo Él supera nuestras expectativas, cómo Él quiere cambiar nuestra vida. Quizás uno espera y dice, yo escucho muchas personas que llegan a Dios y dicen, por lo menos voy a ir para sentirme mejor. Y es como un alivio al día. Y lo veo como este paralítico en la puerta de la hermosa, que quizás su máxima expectativa era recibir una buena limosna. Entonces su día iba a cambiar. Su día iba a ser un buen día si tenía una buena recaudación. Pero fíjense que cuando Jesús aparece en nuestra vida, cuando tenemos una pequeña expectativa, cuando tenemos un poquito de fe, como un grano de mostaza, tiene el potencial para que Dios haga con nosotros algo que supera nuestras expectativas. Él no solamente quiere cambiar nuestro día, no quiere hacer que sea un día de una buena limosna, sino que Él quiere cambiar nuestra vida para siempre. Y qué bueno es cuando nos encontramos con Jesús y comprobamos y vimos y somos testigos de que Él cambió nuestra vida para siempre. Entonces, si hay algo que quiero que te lleves en este tiempo, es que Él cambia nuestra vida, que es más que una limosna. Pero algo que quiero también resaltarte es que no pierdas esa expectativa, que no pierdas ese amor o ese sentimiento. Como la Biblia nos habla acerca del primer amor, donde uno tiene expectativas de lo nuevo, de lo que va a pasar, de lo que va a ser una vida juntos, de lo que va a ser vivir todos los días o encontrarse con el amado, con la amada. Y de esa misma manera podamos recuperar nuestras expectativas con Dios. Que podamos recuperar y volver al principio, con esas mismas energías, con esa misma fe, con esa misma esperanza de saber que Dios está con nosotros y que Dios nos sorprende todo el tiempo. Ahora estamos viviendo tiempos de Copa América y uno es director técnico, uno es comentarista, uno es todo, y uno califica a los jugadores. Y generalmente los jugadores que uno más empatiza o dice qué buen jugador, son los que más entusiasmo tienen, ¿o no? Cuando uno ve un jugador que quizás no es de renombre, pero tiene entusiasmo, dice, qué jugadorazo, cómo pone todo, cómo siente la camiseta, qué ganas de jugar que tiene, dámelo siempre, diría uno, ¿no? ¿Por qué? Porque ve que hay entusiasmo, porque tiene ganas de jugar, porque ya no está en el banco y porque dice, tengo la oportunidad de demostrar, tengo la oportunidad de ser titular, tengo la oportunidad
de ser importante en el equipo. Entonces, esa persona que ya no está en el banco, ahora está en el campo, está con la adrenalina, está con entusiasmo, está con ganas de participar, está con ganas de ser protagonista y de colaborar con el equipo. Pero ahora nos encontramos con las personas que están en el banco, y las personas que están en el banco lo que hacen es alentar. Hasta se pueden llegar a distraer con lo que pasa en el estadio, o ver ahora que están los estadios vacíos, o ver ciertas situaciones en el juego y distraerse. Si vemos la gente que está en el banco, generalmente es la gente que se pelea en el banco. Se pelean con los otros, se pelean por esto, por lo otro. ¿Por qué? Porque no están metidos dentro del campo. Y cuando estamos en ese primer amor, y cuando estamos con expectativas, con entusiasmo, con ganas, tenemos ganas de participar. Tenemos ganas de ser trascendentes, de marcar la diferencia y no estar sentados en el banco. Y cuando uno entra con todas las expectativas de que ese día va a ser un día diferente. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Y dice, bueno, sí, pero sí, yo tengo una vida en Cristo, vuelvo al primer amor y sé que voy a poner todo para servirle, voy a poner todo para hacerlo mejor para Dios. Pero hay una realidad, es que hay veces, y muchas veces, en las que no tenemos expectativas. Y uno se preguntará, ¿por qué no vivimos con expectativas? ¿Por qué las expectativas bajan? Porque las expectativas van acompañadas de frustración. Porque expectativa es anticiparme a algo, ¿sí? Es anticiparme a algo que estoy esperando, pero eso esperado puede ser que tarde en llegar. Y esa brecha entre lo que espero y el tiempo en el que suceda se llama frustración. Cuando no llega lo que estoy esperando, cuando se hace demasiado largo, cuando estoy esperando demasiado y no llega lo que yo tuve tantas expectativas en un momento y al pasar el tiempo fueron bajando y solamente quedó la frustración. Entonces, cuando uno ve la realidad, ve que la realidad de uno es frustrante. ¿Por qué? Porque uno está esperando ciertas promesas de Dios o está esperando ciertas cosas en la vida y no llegan. Y quiero que avancemos un poco en el Romanos capítulo 8, en el versículo 20, leímos el 18 y 19, y leímos todo al principio, pero nos queremos centrar en estos versículos. En el 20 dice, porque fue sometida a la frustración, y esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces tenemos que ser conscientes de esa brecha que existe. Es una brecha de frustración, pero con Jesucristo esa brecha se acorta. Por generaciones vieron frustradas sus expectativas, vieron frustradas sus esperanzas. La Biblia nos habla de Abraham, esperanza contra esperanza, esperó en el Señor. Pero hoy nosotros vemos una revelación mucho mayor y más profunda, que es Jesucristo. Y al saber que Jesucristo vive en nuestro corazón, esta brecha de frustración se acorta por medio de Jesucristo. Se acorta por medio de Él. El mundo está frustrado. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está esperando conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque esa brecha de frustración hace buscar al mundo por un montón de recursos que no pueden acortar esa brecha. Un montón de alternativas que no pueden sacar esa frustración. Y nos encontramos con muchas personas frustradas. Nos encontramos con mucha gente deprimida, triste, desilusionada. Porque el único que puede achicar esa brecha es Jesús. Jesús es mi esperanza. En Él está puesta mi esperanza. En Él tengo una eternidad asegurada. Entonces, cuando sé que Jesús toma el control de mi vida, que Jesús ocupa el centro de mi corazón, sé que ahora tengo seguridad, que hay algo mayor, que hay algo más grande, que es una eternidad, más allá de este tiempo temporal. Entonces, cuando uno ve la realidad, es una realidad frustrante. ¿Por qué? Porque solamente es en Jesús donde encuentro esa satisfacción de que mis expectativas van a ser cumplidas, pero en el tiempo y en el momento de Dios. Ahora, uno se pregunta, ¿y por qué está la frustración?
¿O por qué tenemos que vivir frustraciones? ¿O por qué tenemos que vivir estas situaciones? Porque quizás esas frustraciones todavía nos dicen que tenemos que seguir luchando. Que somos nosotros, quizás somos nosotros los únicos molestos por esa situación. O los únicos que podemos resolverlo. A veces me encuentro con personas que dicen, la iglesia tendría que, o esto se tendría que hacer. Y en realidad es algo que quizás si te está frustrando, es que tenés que empezar a hacerlo vos. Quizás si es algo que vos estás viendo y te está molestando, es algo que tenés que empezar a trabajarlo vos. Como muchas veces decimos, no, la culpa la tiene el otro, porque aquel no hizo, pero si yo tengo la inquietud en mi corazón, quizás Dios me está movilizando por medio de la frustración a que yo lo resuelva, a que yo lo haga y que eso me lleve a movilizar. Me imagino los últimos días de mi vida tranquilo, pensando que ya no hay cuentas pendientes, pensando que corrí la carrera, pensando que lo que tenía que hacer lo hice. Y si me toca partir, saber que llegó el momento, que ya hice todo lo que tenía que hacer. Pero si todavía hay algo dentro de tu corazón, si todavía hay algo que no te deja tranquilo, si quizás esas frustraciones, si todavía no lo conseguí, todavía no lo logré o todavía no alcancé algo, es que todavía tenés algo por hacer. Y esa frustración podemos usarla para bendición, para ser movilizados, para hacer algo. Todavía hay cosas por hacer. Todavía hay algo que despierta mis expectativas, de que hay algo mayor, que hay algo por delante. Pero sí tenemos que entender que hay una diferencia entre esta frustración, de cómo manejamos la frustración, y cuando estamos buscando la perfección. Porque estas frustraciones nos llevan a ir mejorando día a día, sabiendo que somos perfeccionados en Cristo, hasta el día que Cristo venga a buscar a su iglesia. Ahora, ¿quién es el que perfecciona mi vida? ¿Soy yo o es Cristo? ¿Quién es el que va a perfeccionar mi vida, mi corazón, mi familia? ¿Quién perfecciona si no es Cristo? Entonces, cuando yo me tomo de la responsabilidad de ser perfeccionado y que yo soy responsable de ser perfecto, es ahí donde no estoy manejando la frustración y donde me estoy haciendo responsable de ser perfecto cuando eso es responsabilidad de Dios. Yo lo único que tengo que hacer es mantenerme en su palabra, caminar sus caminos, seguirlo a Él, dejar que Él gobierne mi vida, que Él tome el control de mi corazón y de esa manera vamos a manejar la frustración, porque si no nos vamos a encontrar desconsolados, desilusionados, diciendo que no podemos hacerlo. Y eso es lo que algunos psicólogos lo llaman como el síndrome de la medalla de plata. El síndrome de la medalla de plata es el que está en el podio y está mirando el primero. Y dice, podría haberlo hecho mejor. Si me hubiera esforzado un poquito, ay, esta medalla, cómo me pesa, me la quisiera sacar porque yo tendría que estar ahí. Porque no me esforcé un poco más. Pero después vemos que tiene la medalla de bronce y está en el tercer puesto. No lo esperaba, pero podría haber sido peor. Está en el podio. No está frustrado porque no llegó al primer puesto, pero podría haber sido cuarto y es tercero y está en el podio. No lo conocía nadie, pero está ahí. Pero ese síndrome que tenemos de que tendría que haberlo hecho mejor, tendría que haberlo hecho perfecto y no disfrutamos del proceso, no disfrutamos del caminar en el Señor, de cómo somos perfeccionados día a día. Porque quizá la competencia es ser nueva y son 4 años, 2 años, lo que sea, y quizás está en el primer lugar. Pero no se trata de posiciones, sino que se trata de que tenemos que cada día ir perfeccionándonos en Cristo. Amén. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Gloria a Dios. Todavía no es el tiempo de ser perfeccionados, vamos a ser perfeccionados cuando Cristo venga a buscarnos y vamos a ser como Él. Pero ahora, si hay algo que el enemigo sabe, es que esa perfección va a llegar. Y el enemigo no está interesado en tu pasado, si bien lo utiliza, pero con los fines de truncar
tu futuro, que eso sí le preocupa. Lo que el enemigo quiere es que no avancemos porque sabe cuál va a ser el final. Vamos a ser perfeccionados al momento que Cristo venga. Y si el enemigo quiere algo, es frenarte en tu caminar con Dios para que no alcances esa perfección. Te quiere mantener frustrado para detenerte en el camino a esa perfección que solamente Cristo nos puede dar. Entonces al enemigo no le interesa tu pasado, pero sí le interesa tu futuro. Y la única razón por la que te menciona tu pasado es para frenarte en tu futuro. Ahora el Espíritu Santo es quien quiere achicar esa brecha. En Romanos 8, versículo 26 al 27, dice asimismo: en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. No sabemos cómo hacerlo. Estamos frustrados, estamos ansiosos, expectantes. Hay una brecha, pero esa brecha es achicada porque el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo ponga en evidencia en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Si bien la frustración va a ser indicador de las cosas que tenemos que hacer, pero que sea el Espíritu Santo que achique esa brecha. Que sea el Espíritu Santo que nos movilice a hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera experimentar la revelación que viene de parte de Dios. En el versículo 22 de Romanos 8 dice: sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esta esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Entonces, ¿cómo experimentamos esa revelación? Porque hablamos de una expectativa que va acompañada de una frustración, pero si manejo la frustración, eso me va a llevar a la revelación. A su debido tiempo, Dios lo va a manifestar. Así como una mujer, ¿no?, que está por dar a luz. Una mujer que está con dolores de parto, que es un momento que es quizás uno de los momentos más traumáticos para una mujer y para el hombre que acompaña también, ¿no?, en los dolores, en la inseguridad, en los momentos, pero el dolor que sufre la mujer no lo recuerda después, pero es un momento traumático. Pero lo que viene después, la revelación, lo que se revela después, un bebé que llena la casa de amor, un bebé que cambia la vida para siempre, un bebé que cambia la familia, que ilumina todo. Imagínense cuánto más con Dios. Imagínense cuánto uno pasa por situaciones o dolores, tribulaciones, frustraciones, pero que si uno maneja esa frustración, podemos experimentar la revelación de lo que Dios tiene preparado para nuestra vida a su debido tiempo. Entonces tenemos que prepararnos para que las cosas cambien en nuestra vida. Las cosas van a cambiar, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para ese momento. Como les decía, la mujer embarazada empieza a cuidarse en el momento del embarazo. Si fuma, ya no fuma más. Si comía cosas que no hacen bien al bebé, ya no las come más. Se cuida de hacer movimientos bruscos porque hay algo muy preciado que tiene dentro suyo. De la misma manera nosotros, sabiendo que tenemos algo muy preciado como el Evangelio, como la palabra de Dios, como las promesas de Dios en nuestra vida, tenemos que cuidarlo para que eso pueda revelarse en nuestra vida y saber que eso va a cambiar nuestra vida para siempre. Gloria a Dios. Entonces tenemos que vivir como si Dios ya nos hubiera dado lo que está prometiendo para nuestra vida. Y como les decía, prepararnos para un avivamiento. Pero no exigirle a la iglesia, sino exigirme a mí. Saber que yo, como iglesia, como templo, tengo que ser avivado para que el avivamiento nos alcance a todos. Bien, esta prédica vamos a continuarla el sábado, ¿sí? Seguramente ya el sábado vamos a estar reuniéndonos y me voy a explayar un poquito más, pero quiero que te quedes con esto, quiero que te quedes con que tenemos que aumentar nuestras expectativas. Que hay frustración, pero tenemos que manejarla para poder experimentar la revelación de lo que Dios tiene para cada una de nuestra vida.
Dios está con nosotros, Él nos cuida y en Él estamos más que seguros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida. Queremos, Señor, volver a ese primer amor, expectantes de lo que vas a hacer en nosotros y saber que hay frustraciones, pero tu Espíritu Santo achica la brecha para que podamos alcanzar esa revelación de lo que tenés para cada uno de nosotros. Señor, bendecí a la iglesia, bendecí nuestras vidas y que sea tu palabra, tu presencia, tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que podamos tener la paciencia para alcanzar tus promesas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Y quiero recordarte que volvemos a las reuniones presenciales. Estamos los sábados a las 18 horas y los domingos a las 11 de la mañana. Así que te esperamos hasta cuando estemos abiertos. Vamos a aprovecharlo y vamos a poder congregarnos y alabar a Dios juntos como familia, como iglesia. Que Dios te bendiga mucho. Bendiciones.